Buenas noches. Quería platicarles a ustedes una parte que quedó en duda, ¿no? Era la parte les platiqué que había un método que es para dos losas de dos direcciones, que es el método del marco equivalente, y el método directo para solucionar este tipo de estructuras. Y luego les platiqué que había otro tipo de elementos o otro tipo de diseños que se basaban en el elemento finito. Este elemento finito se ha utilizado en muchos programas como StatPro, como SAP, como ETAPS, y su base de funcionamiento es este. Entonces, yo quiero que quede claro en qué casos puedo utilizar yo el ETAPS, el SAP, el StatPro, y en qué casos tengo que o puedo utilizar lo que existe o lo que existe en la literatura de la ingeniería. Como primer concepto, ustedes deben de entender que lo que hacemos nosotros como ingenieros es tratar de entender cómo se desempeña una estructura. Y entonces en aquellos tiempos, en el siglo pasado, pues teníamos muchos problemas para saber cómo se comportaba una estructura como tal. Entonces lo primero que se crearon fueron métodos para descubrir cuáles eran las zonas donde debería de reforzarse más la estructura, en este caso la losa, cómo las zonas de riesgo, cómo debería de calcularse el contenido de acero. Y entonces eso fue lo que llevó a utilizar un método que en este caso era los que comentamos, ¿no? Método de marco equivalente y método de los en dos direcciones. Para los en dos direcciones y el método directo. Estos métodos me ayudaban a diseñar losas en dos direcciones cuando yo tenía losas rectangulares o losas que no tenían grandes orificios, a lo mejor una escalera muy grande o elementos que me cambiaran un poco la configuración de los momentos. Entonces, esos métodos pues sirven para solucionar losas rectangulares, losas cuadradas, donde puedo yo más o menos con cierto grado de confiabilidad utilizar esos métodos para el diseño. Pero ¿qué pasa? Cuando han mejorado la ingeniería, cuando han cambiado los diseños, pues ya no tenemos losas que sean perfectamente rectangulares o cuadradas en algunos casos. Entonces ya tenemos ejemplos de losas en donde ya tengo yo, por ejemplo, losas triangulares, losas eh, elípticas, losas circulares, en donde la distribución de momentos no se da de la misma forma que en una losa rectangular. Debido a ello, eh, pronosticar cuál es la zona más complicada, pronosticar dónde va a ser el mayor momento, se vuelve mucho más complicado de resolver. Es donde ahí ya no pueden entrar el método del marco equivalente y el método directo. Es donde tengo que buscar un programa que me ayude a resolverlo. Estos programas se basan en el método que se llama elemento finito. El elemento finito lo que hace es hacer una predicción de cómo se van a distribuir los momentos, considerando lo siguiente, considerando que la estructura es una pequeña partícula y de una pequeña partícula de la estructura voy a descubrir cómo se deformaría ya en un conjunto más grande. Entonces se basa en principios matemáticos bastante, un poquito más difíciles de resolver, pero que el programa ya me lo soluciona o que me lo provee. Entonces, ¿cuándo me conviene utilizar elementos finitos? Cuando la estructura ya no es una estructura simétrica y necesito yo un método que me acerque a la realidad. Una cosa que quiero decir, o sea, el método equivalente y el método de marco equivalente y el método directo seguirán siendo útiles para diseñar losas en dos direcciones cuando éstas sean ortogonales, o sea, rectangulares o cuadradas. Pero cuando la estructura ya no sea, la losa ya no sea de esta forma, convendría más utilizar un método como el elemento finito. El elemento finito se utiliza también para desarrollar, para saber cómo se desarrollan los momentos en alguna estructura metálica, en alguna estructura cerámica, o sea, se pueden hacer esas modelaciones más allá de lo que nosotros le damos la aplicación en la ingeniería. ¿Qué ventaja tiene este elemento? Mira, por ejemplo, yo aquí en este programa que estoy utilizando, StatPro, los programas me permiten modelar mucha cantidad de combinaciones de carga. Si ustedes recordarán, yo les decía que imagínate que tú tuvieras la carga viva, la carga muerta, la carga del viento, y les decía que la carga viva se disminuía cuando la carga del viento era la máxima.
porque te decía, nadie en su sano juicio se va a subir a una estructura cuando el viento sea el más grande posible. Entonces, las combinaciones vienen sugeridas en los manuales y el estructurista debe de considerarlas o debe de colocarlas para que ustedes hagan su respectivo cálculo. En este caso, el programa me permite hacer combinaciones de sismos en una orientación, en otra, combinaciones con viento, combinaciones con cargas vivas, con cargas muertas, en la búsqueda de ver cuál es la más complicada de solucionar. Perdón, aquí nosotros tenemos punto 7, tenemos carga muerta con sismo, carga muerta con carga viva, con carga de viento, con carga sísmica. Entonces son diferentes combinaciones que yo a mano no podría realizar. Y sin embargo, el programa del StatPro o cualquier programa me permite hacer la verificación de distintas características o de distintas combinaciones de carga en un momento. Por eso es que cuando nosotros diseñábamos, o los ingenieros que diseñaban a mano, tenían que utilizar más un principio de criterio para poder hacer un correcto diseño de la estructura, porque no podían hacer esos 10 combinaciones de carga a mano. Imagínate todo el trabajo que necesitarías, cuál es la más complicada, cómo reforzar, se volvería un trabajo imposible de realizar. Entonces el programa me permite esta facilidad. Me permite aquí colocar las cargas, me permite ver los diagramas de momentos, los diagramas de cortante, que aquí se pueden ver, ¿no? Los diagramas de momentos, dónde están las principales cargas. Esto es un ejemplo de una nave industrial, pero lo mismo se aplicaría para una estructura de concreto. Entonces, este tipo de programas me dan facilidades, pero también no quiero que entiendan que esto es la panacea, porque este tipo de programas tienen limitaciones que son basadas principalmente en datos que nosotros tenemos para que una estructura funcione o no. Cuando se hace algo muy distinto a lo común, por ejemplo, yo quiero desarrollar un puente muy delgado, que eso pasó en el puente del Milenio, si les interesa ver ese caso, puente del Milenio en Inglaterra, ellos hicieron un puente que era demasiado espesor, muy bajo, y eso hacía que se vibrara de lado a lado del puente. Y en el programa, pues ellos lo calculaban sin ningún problema y decían, esto está bien, cumple, pero nos damos cuenta de que el programa pues no estaba diseñado, no estaba considerando cosas que en la realidad iban a suceder. Porque una estructura tan ligera como esa iba a tender a moverse, lo cual no pasa con muchos puentes que son pesados. Entonces esos problemas no los veías antes. Eso mismo pasa con esto. O sea, yo le puedo poner las cargas, le puedo resolver, pero también necesito tener el criterio para saber si puede haber algo adicional que puede estar afectando el desempeño correcto de la estructura. Y entonces, donde este programa no me lo resuelve todo, me resuelve una parte, pero si yo no tengo conocimientos estructurales, pues su ayuda también va a ser de poco. ¿No? Entonces eso era más lo que quería ver, que estuviéramos de acuerdo en esos aspectos y hasta aquí lo dejo.